Bienvenidos a Infraestructura Extrema. Hoy viajamos en tren por las nubes. Sí, vamos en tren por las nubes. El ferrocarril Qinghai-Tíbet, conocido mundialmente como el tren de las nubes, no es simplemente una línea ferroviaria. Es, en muchos sentidos, un desafío a la lógica, a la geografía y hasta a la biología humana. Construido en uno de los entornos más hostiles y elevados del planeta, este ferrocarril atraviesa paisajes que parecen de otro mundo, donde el aire escasea, el frío es extremo y la naturaleza ha puesto a prueba cada metro de la ingeniería moderna. Su historia es la crónica de un sueño casi imposible: unir el corazón de China con el techo del mundo, la meseta tibetana, a través de un corredor ferroviario que roza las nubes. El proyecto comenzó como una visión hace más de medio siglo. En la década de 1950 ya existía el deseo de conectar Lhasa, la capital del Tíbet, con el resto de China por medio de un tren. Pero en ese entonces, las limitaciones técnicas hacían que la idea sonara más a utopía que a plan realista. El Tíbet se encuentra en la meseta más alta del mundo, con altitudes promedio de más de 4.500 metros. Allí el aire contiene un 40% menos de oxígeno que a nivel del mar, y las temperaturas invernales descienden hasta los menos 45 grados Celsius. Además, gran parte del terreno está compuesto de permafrost, suelo permanentemente congelado que en verano puede volverse inestable y que constituye una pesadilla para cualquier ingeniero. Durante décadas, ese conjunto de obstáculos condenó el proyecto al cajón de los imposibles. Pero China no olvidó el sueño. A finales de los años 90, con avances en ingeniería y una determinación inquebrantable, se decidió reactivar el plan. El resultado fue uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos del siglo XXI. En 2001 comenzaron oficialmente las obras de la segunda fase, la que extendería el ferrocarril desde la ciudad de Golmud, en la provincia de Qinghai, hasta Lhasa, la capital tibetana. Una distancia de 1.142 kilómetros, de los cuales casi 1.000 se encuentran a altitudes superiores a los 4.000 metros. Para dar una idea de lo extraordinario, más de 960 kilómetros del recorrido se realizan literalmente sobre el techo del mundo. El reto principal fue el permafrost. En verano, el suelo congelado puede descongelarse parcialmente y hundir cualquier estructura pesada, mientras que en invierno vuelve a endurecerse como una roca. Para enfrentarlo, los ingenieros chinos desarrollaron soluciones innovadoras. Levantaron grandes tramos de la vía sobre pilotes elevados para permitir que el aire circule y mantenga estable la temperatura del suelo. Utilizaron tuberías rellenas de amoníaco líquido que, gracias a la diferencia de presión, absorben calor y enfrían el terreno. Y diseñaron materiales especialmente adaptados para resistir ciclos extremos de congelación y deshielo. Fue un laboratorio viviente de innovación, porque nunca antes se había construido un ferrocarril de alta altitud en condiciones tan extremas. El segundo gran desafío fue la salud humana. A esas altitudes, incluso caminar resulta agotador para alguien no aclimatado. Muchos trabajadores sufrieron mal de altura, dolores de cabeza, náuseas y dificultades respiratorias. Para reducir riesgos, los campamentos de construcción fueron equipados con generadores de oxígeno y hospitales móviles. Aún así, completar la obra requirió el esfuerzo de decenas de miles de obreros, trabajando en turnos muy duros bajo temperaturas gélidas y con muy poco oxígeno. Se calcula que más de 100.000 trabajadores participaron a lo largo de los 5 años de construcción, enfrentándose a un entorno donde incluso los motores de las excavadoras perdían potencia debido a la falta de aire. Finalmente, el 1 de julio de 2006, el ferrocarril Qinghai-Tíbet fue inaugurado con gran celebración. El primer tren salió de Pekín hacia Lhasa en un viaje que duró 48 horas y que marcó un antes y un después en la historia del transporte ferroviario. De golpe, el Tíbet dejaba de ser una región aislada por las montañas y se conectaba con el vasto territorio chino a través de un corredor que muchos pensaban irrealizable. El tren es un espectáculo en sí mismo. Sus vagones están presurizados, igual que los aviones, para evitar que los pasajeros sufran los efectos de la hipoxia.
Además, cuentan con sistemas de suministro de oxígeno y ventanas especiales que reducen la radiación ultravioleta, mucho más intensa a esas alturas. Viajar en él es una experiencia única. Al mirar por la ventana, uno ve manadas de antílopes tibetanos, yaks salvajes y vastos lagos cristalinos rodeados de picos nevados. El tren asciende hasta el paso de Tangula, que a 5.072 metros sobre el nivel del mar ostenta el récord mundial de la estación de tren más alta del planeta. Allí la sensación es la de viajar directamente sobre el cielo. El recorrido también incluye obras de ingeniería impresionantes. Más de 550 kilómetros de vía atraviesan permafrost. Se construyeron 675 puentes y túneles a lo largo del trazado, incluyendo algunos que cruzan zonas sísmicas. El puente más largo mide 11,7 kilómetros y se alza sobre un terreno donde habría sido imposible cimentar vías directamente. Todo fue calculado al detalle, con sensores que siguen monitoreando el comportamiento del suelo y la estabilidad de la infraestructura, incluso hoy, casi 2 décadas después de su apertura. Pero el tren de las nubes no es solo un triunfo técnico, también es un símbolo cultural y político. Para el gobierno chino, el ferrocarril representa la integración del Tíbet al resto del país y un motor para el turismo y la economía local. Para los tibetanos, en cambio, ha sido una obra que despierta sentimientos encontrados. Por un lado, ha traído acceso más fácil a recursos, comercio y visitantes. Por otro, muchos temen que diluya su identidad cultural. Sea como sea, el impacto del tren en la región es innegable. Lhasa recibe hoy millones de turistas cada año gracias a esta conexión. El ferrocarril Chingai-Tíbet también abrió las puertas a nuevos proyectos. Se han planteado ampliaciones hacia Nepal, lo que significaría conectar el Himalaya con el subcontinente indio. Aunque aún en fase de estudio, la idea plantea nuevos retos técnicos. Túneles a través de cadenas montañosas y pasos a más de 6.000 metros. De lograrse, sería otra revolución en el transporte ferroviario mundial. La magnitud del ferrocarril Chingai-Tíbet puede dimensionarse con comparaciones. La construcción del Canal de Panamá requirió excavar tierras bajo condiciones tropicales. El túnel del Canal de la Mancha fue un prodigio bajo el mar. Pero en ambos casos, la presión atmosférica y el oxígeno no eran un problema. En cambio, en el tren de las nubes, los ingenieros se enfrentaron a un enemigo invisible, el aire mismo. Resolverlo no solo fue un triunfo para China, sino un aporte invaluable a la ingeniería mundial. Hoy, quienes se suben al tren saben que no viajan en un transporte cualquiera. Están recorriendo un camino donde la naturaleza parecía invencible, pero la perseverancia humana encontró una ruta. Cada kilómetro del ferrocarril Chingai-Tíbet es una lección de ingenio, resistencia y audacia. Es la demostración de que, incluso en los lugares más inhóspitos del planeta, la voluntad de conectar pueblos y superar fronteras puede llevarnos literalmente a las nubes. Y es que el tren de las nubes no es solo un tren, es un puente entre mundos, un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando no acepta lo imposible como respuesta. Allí, en el techo del mundo, el eco de su silbato no solo anuncia la llegada de un convoy, anuncia también que incluso las montañas más altas pueden ser conquistadas. ¿Quieres sumergirte en lo más asombroso y alucinante de la infraestructura extrema? No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo para que más personas descubran las maravillas que el mundo ha construido. Porque cuando hablamos de infraestructura extrema, hablamos de lo que desafía lo posible. Nos vemos en el próximo video